Amigos, ya a esta hora, 1:07 de la tarde, nos trasladamos al Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Ahí el vicepresidente para la Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, ofrece declaraciones. Graya Casera con los detalles. Bien, muchísimas gracias por el contacto. A esta hora lo establecemos desde la sala de prensa Simón Bolívar, ubicada en el Palacio de Miraflores, y es que el vicepresidente para la Comunicación, la Información y la Cultura, Jorge Rodríguez, dará una importante rueda de prensa a medios nacionales e internacionales. De inmediato lo escuchamos. Muy buenas tardes al pueblo de Venezuela y un feliz almuerzo para todas y para todos, sobre todo para nuestras niñas y niños que ya han salido de sus escuelas el día de hoy. Quisiéramos comentar algunos elementos que, si llevaron un título de alguna obra de literatura, debería considerarse y conocerse como antología y apología de políticos que tienen más cara que espalda. Después del inmenso descalabro que ocurriera en las elecciones legislativas de nuestra hermana Colombia del día de ayer, y elecciones también para la selección de los candidatos en la consulta interpartidista, no podemos menos que expresar nuestra más honda y profunda preocupación por un evento electoral que no puede catalogarse de otra manera sino de catastrófico. En primer lugar, la participación. Un país como el nuestro, Venezuela, que se caracteriza por participaciones altísimas en eventos electorales. Estamos acostumbrados a tener participaciones por encima del 60, 70, 80% en elecciones presidenciales. Estamos acostumbrados a tener elecciones con una participación alta también en eventos parlamentarios. Fíjense que en el año 2010, en la parlamentaria del año 2010, tuvimos una participación del 67% en Venezuela. En las parlamentarias del 2015, una participación que casi roza, casi llega al 74%, y miren la ruinosa participación que se suscitó en el día de ayer en nuestra hermana República de Colombia, el día domingo en nuestra hermana República de Colombia. Una participación muchísimo menor que la participación que estamos acostumbrados a ver las venezolanas y los venezolanos en eventos electorales municipales. En primer lugar, una participación donde es mayor la gente que no va a votar que la gente que va a escoger a sus parlamentarios. Pero no solamente eso, nos hemos encontrado con un hecho asombroso. Además de que el abstencionismo derrota a todos los partidos políticos, es decir, son más los que se abstienen que los que prefieren escoger a un determinado partido político, la cantidad de votos en blanco supera los votos válidos. Eso creo que no se había visto nunca antes en ningún país del mundo entero. Los votos en blanco superan los votos válidos. Ese es el nivel de opinión del pueblo de Colombia acerca de la llamada clase política. Incluso en las poblaciones indígenas, la participación de los pueblos indígenas fue tan baja que inclusive la Misión de Observación Electoral de Colombia advierte sobre la invalidez de las elecciones en las circunscripciones indígenas. Las elecciones de las circunscripciones indígenas del país para Senado y Cámara deben repetirse porque el voto en blanco obtuvo mayoría absoluta. Y cuando yo leí esta noticia en una cuenta de Twitter absolutamente opositora, que de forma permanente calumnia e infamia sobre Venezuela, yo dije, ¿dónde he leído yo esto antes? Se parece a algo que leí antes. Y lo encontré. No, este no es el libro. Es una novela de José Saramago que se llama Ensayo sobre la lucidez. Ensayo sobre la lucidez. Aquí está. En la página 25 de Ensayo sobre la lucidez de Saramago dice lo siguiente. A las 10 de la noche finalmente apareció en televisión el primer ministro. Venía con el rostro demudado, con ojeras profundas, efecto de una semana entera de noches mal dormidas, pálido a pesar del maquillaje tipo buena salud. Dijo el primer ministro, queridos conciudadanos, el resultado de las elecciones que hoy se han realizado en la capital es el siguiente. Partido de la derecha, 8%.
Partido del medio, 8%. Partido de la izquierda, 1%. Abstenciones, 0. Votos nulos, 0. Votos en blanco, 83%. Otra vez, la realidad en Colombia imita la ficción, sustituyendo la maravilla del realismo mágico que tanto nos ha regalado Gabriel García Márquez o William Ospina por un realismo trágico. Es trágico que en un país del mundo la gente vaya a las urnas de votación. No estamos hablando de la gente que dejó de ir, que se abstuvo, sino que vaya y diga, no voto ni por ti, ni por ti, ni por ti, voto en blanco. Pero además de estos eventos ya altamente preocupantes, nosotros hemos notado que una cosa que se llama Registraduría Nacional Electoral le dijo a los electores para la consulta interpartido para escoger candidatos que tenían que fotocopiar las boletas electorales, puesto que las boletas electorales se habían agotado. Y se habían agotado porque no habían impreso suficiente cantidad de boletas, a pesar de que la abstención superó el 50%, es decir, que imprimieron menos de la mitad de lo que necesitaban para que se emitieran los votos. A pesar de una abstención tan alta, no habían tenido suficiente presupuesto para imprimir las boletas electorales. Aquí hay un principio elemental en cualquier elección que pueda ser auditable, que pueda ser observable, que pueda ser verificable. Hay un principio elemental. Es decir, en cualquier elección del mundo, sea manual o sea automatizada, usted llega y lo primero que hace el miembro de la mesa es contar las boletas electorales. Por ejemplo, en esta mesa deben votar 100 personas. Bueno, tenemos 110 boletas electorales. El total de votantes más un porcentaje adicional por si una boleta se daña. Y las cuentas, sí, hay 100. Votaron 40 personas. En la caja de votación debe haber 40 boletas. 110 menos 40, 70. Al final de la elección cuentan los votos no emitidos, ¿verdad? 70 boletas, y lo suman a los votos emitidos y dicen es correcto. No ha habido ninguna situación anómala. Imagínense ustedes, otro tanto ocurre en Venezuela, que es un sistema mucho más moderno, mucho más eficiente y mucho más transparente porque es una elección automatizada. Y por eso se audita y se imprime la llamada acta cero. ¿Qué quiere decir el acta cero? No se ha emitido ningún voto en esa máquina de votación al comienzo del evento electoral. Y al finalizar, pues se cuentan los papeles de resguardo y debe coincidir los papeles de resguardo exactamente con la cantidad de votos que la máquina emita antes de transmitir a la sala de totalización. ¿Cómo van a auditar eso, Sonsiré? ¿Cómo van a hacer una auditoría si usted podía fotocopiar las boletas electorales? Pues los memes no dejaron de aparecer. Países donde se vota en copia porque se acabaron los tarjetones. Colombia solamente, en el mundo entero. Fotocopiadora Nacional del Estado Civil. En Colombia tú mismo diseñas el tarjetón para votar por tus candidatos. Es que es tal el absurdo, es tal el desafuero, que es completamente imposible que después algún candidato o precandidato pida verificación de los votos. ¿Cómo lo va a pedir? Si usted podía fotocopiar la boleta, emitir el voto y hacer algo como eso que estamos mostrando actualmente en la pantalla. Imposible de verificar una elección con esas características. No solamente eso, cosas mucho más graves ocurrieron. Yo quisiera mostrar un video que es francamente asqueante, deleznable. Rueda video. Ahí está bien. Iván, colaborar ahí con los 10.000. Pero a la niña le mandó a robar los términos. Iván, colabórame con los 10.000. Decile a ella, con la señora que traía, con ella. ¿Qué necesitaban? Acá es grande. ¿Qué necesitaban?
Vemos ahí con claridad, y se repitió en centenas, miles de mesas de votación en todo el país, cómo activistas de una determinada tolda política en el mismo centro de votación cancelaban, le daban dinero a los votantes para que emitieran el voto. Eso es un delito electoral en Venezuela y en cualquier parte del mundo. Y tipifica una forma gravísima de fraude electoral, de fraude al elector, de fraude a la votación, a la voluntad del elector. Quizás eso explique tantos votos en blanco. A la gente le pagaron, fue y votó en blanco. Los votos en blanco le ganaron a Uribe. Claro, los medios de comunicación dijeron, Uribe, el senador más votado. El senador más votado fue el voto en blanco, la novela de Saramago, que además se llama Ensayo sobre la lucidez. Más votado el voto en blanco que Uribe, a pesar de que compraron. Pero cosas más graves, no solamente compraron los votos, sino que compraron los votos con billetes falsos. Conseguimos otra noticia. Ciudadanos en Manguangüe indignados porque les compraron el voto con billetes falsos. Cínica indignación vive un gran número de manguangüeleños. Esto es posteado por Costa News. Después de que se enteraron que fueron estafados por políticos que al parecer les compraron el voto con billetes falsos. Imaginemos, por un milisegundo, que el 0,1% de estos graves delitos e ilícitos electorales hubiera ocurrido en Venezuela. Imposible que ocurra. Imposible, impensable, realismo trágico pensar que en Venezuela se van a acabar las boletas. Bueno, en las elecciones organizadas por el Consejo Nacional Electoral, en las cosas que organiza por ahí la extinta MUD, es muy parecido. Por eso Luis Ferió sale hablando maravilla de la elección, que bádula que es, de la elección de Colombia ayer. Porque ellos hacen lo mismo, queman las papeletas, queman los cuadernos. No se sabe nunca quién votó, porque no se sabe, porque no hay papeleta. Igualito que en Colombia. ¿Cómo van a hacer una auditoría? Yo quisiera saber cómo la Registraduría Nacional va a hacer la auditoría de la elección que ocurrió ayer. Si un candidato impugna, ¿cómo van a hacer esa auditoría? Nosotros, como miembros que somos de UNASUR, Venezuela, y de la Organización de Naciones Unidas, Venezuela, miembro de Naciones Unidas y presidente del movimiento de los no alineados, vamos a solicitar a la Comisión Electoral de UNASUR y al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que se cree un comité de buenas prácticas electorales. Con todo respeto y con toda modestia, nos ponemos a la orden de la registraduría, y me refiero al poder electoral, que es un poder autónomo en Venezuela, no es una registraduría, no es una notaría. Aquí se vota en las escuelas, no se vota en kioscos. No que venga como observador electoral, que venga a hacer un curso aquí a Venezuela sobre cómo se hacen las elecciones, cómo son las buenas prácticas electorales. Porque eso vulnera de manera profunda la democracia. Eso afecta de manera profunda la voluntad del elector. Lo afecta si compras el voto, más aún si compras el voto con dinero falso. Lo afecta si no puede ser auditable ni verificable esa elección. ¿Cómo va a ser verificable? Si propone la misma registraduría que se impriman las boletas de votación. Miremos otro video. ¿Por qué no había boletas de votación? Sobre todo para el candidato de la izquierda, el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Miren esto. Mira, búscame. Estamos encontrando los tarjetones firmados por Gustavo Petro.
cómo destruyeron los tarjetones de la consulta por la paz. Yo creo que tenemos que llevarnos la bolsa completa como material probatorio. Vamos a llevarnos la bolsa completa. Que después no digan que le estamos llevando en la bolsa. Sobre todo a nuestros más jóvenes. Esto pasaba antes en Venezuela. Yo recuerdo que en una elección donde Andrés Velázquez le robaron las elecciones para que resultara electo Rafael Caldera, y hay quienes dicen, a mí por lo menos me lo dijeron, que le picharon para que se callara la boca a Andrés Velázquez. En el botadero de basura de Las Mallas, en la planta de transferencia de Las Mallas, aparecieron miles y miles de boletas selladas a favor de Andrés Velázquez, algo muy parecido a lo que se suscitó. Uno le muestra eso a un joven de 19, de 20, de 25 años, venezolano, y dice, ¿pero qué? Por eso vamos a solicitar que se conforme un comité de buenas prácticas electorales por parte del Secretario General de Naciones Unidas, por parte de la Comisión Electoral de UNASUR, para que de manera inmediata apoye a nuestra hermana Colombia, a nuestra hermana República de Colombia, a su registraduría, para que aprendan a hacer elecciones, para que respeten la voluntad de los electores, para que deje de ocurrir que los votos en blanco superan a los votos válidos. Vamos a contestar algunas preguntas. Por Televen, Cristel Chopite. Buenas tardes, ministro. A propósito de este balance que usted ha hecho de las irregularidades en las elecciones en Colombia, tanto parlamentarias como para la escogencia de los candidatos a las elecciones presidenciales, quería saber si ha existido algún nuevo avance en cuanto a este acuerdo que usted mismo firmó por parte del oficialismo venezolano con los demás representantes de los partidos de oposición que hasta el momento participarán en estas elecciones presidenciales para el mes de mayo. Precisamente el CNE esta semana son las inscripciones para los consejos municipales y legislativos. Sí, correcto. En efecto, el acuerdo se ha venido cumpliendo íntegramente, letra a letra, palabra a palabra, línea a línea, página a página. De hecho, a esta hora, o en unas horas, quiero decir, hacia las 4 de la tarde del día de hoy, se reunirá en la Secretaría General de Naciones Unidas una representación de la oposición venezolana encabezada por el candidato de la oposición, Henry Falcón, los líderes principales de los partidos políticos de oposición que están participando en la contienda electoral, y por Venezuela estará representada por nuestro embajador ante Naciones Unidas, Samuel Moncada, a los efectos de la solicitud de la convocatoria de la misión de observación electoral amplia. Queremos que vengan todos. Que vengan todos los que quieran venir, para que, entre otras cosas, perdónenme la modestia, aprendan cómo se hacen elecciones. Por ejemplo, sería muy bueno que viniera el Poder Electoral de Honduras. Vulneraron el 65% de las actas, perpetraron un fraude gigantesco. Y uno ve Almagro, la OEA, el Departamento de Estado, callados. ¿Cómo van a decir algo si es un fraude perpetrado bajo la sombra del Departamento de Estado de la administración de Donald Trump? Así que todos los puntos del acuerdo de garantías electorales, que fue lo que faltó ayer en Colombia. Yo no le arriendo la ganancia al candidato Gustavo Petro, después de ver lo que se vio allí. Garantías electorales justamente que un elector, un voto. Aquí en Venezuela, como en Colombia, antes votaban los muertos. Si disminuía la mortalidad, los años que había elecciones en Venezuela, disminuía la mortalidad porque no se reportaban los fallecidos al Ministerio de Salud y a los registros porque los muertos votaban. Se desaparecían las papeletas, las boletas, se desaparecían los votos. El primer voto que yo emití en mi vida, por el doctor José Vicente Rangel, me lo desaparecieron, no apareció en la mesa. Ni un solo voto por José Vicente Rangel. Eso es lo que pasa en Colombia. Claro, a unos niveles que solamente en la mente de un literato podía haberse pensado alguna vez que los votos en blanco superaran los votos por algún candidato o por alguna candidata. Solamente por vía del realismo mágico-trágico, porque es mágico pero también es trágico, podía darse una situación donde se compraran votos con billetes falsos. Solamente en una situación de realismo trágico que ni a García Márquez ni a William Ospina, más bien a aquellos cultores de realismo sucio que Colombia también tiene
muchos grandes escritores que cultivan el realismo sucio. Solamente un cultor de realismo sucio puede entender eso, que manden a la gente a fotocopiar las papeletas de votación. Hoy en la tarde se dará esa reunión en Naciones Unidas. Nosotros insistimos en que venga la más amplia posible observación electoral para los comicios del 20 de mayo. Lo que tengo entendido es que esta semana se van a dar las inscripciones de consejos legislativos regionales. Todavía no hemos sido convocados para las inscripciones de candidatos a consejos municipales. Siguiente pregunta por Telesur, Paola Draknik. ¿Cómo está? Buenas tardes, ministro. Volviendo un poco al relato que usted nos hacía de este proceso electoral en Colombia, ¿usted tiene conocimiento de que algunos de los organismos internacionales, incluso de países que han criticado los procesos electorales venezolanos, hagan algún tipo de condena más oficial, más directa, más protocolar a este proceso que hemos visto? No, por eso yo preguntaba. No, nada. Por eso yo preguntaba, imaginemos por un milisegundo que en Venezuela la presidenta... Perdónenme la presidenta que la ponga como un ejemplo tan deleznable como este, pero que la presidenta del Poder Electoral venezolano diga, por favor, fotocopien las boletas de votación y se embarquen como... Bueno, los memes son los memes. Desde que existen las redes sociales, me dio mucha gracia. Registraduría y unos muñequitos. Duque, Marta Luisa y Ordóñez. Consulta, tarjetón. Imaginemos por un momento que eso pasara en Venezuela. Por un segundo. Imposible, porque no hay sistema electoral más seguro en el mundo entero que el sistema electoral venezolano. Yo vi una pequeña misión que mandó UNASUR, no es una misión de observación, es una misión de unas personas que invitaron. El informe es más críptico que si Saramago estuviera vivo, escribiría otra novela sobre ese informe. Que recomendamos que la próxima vez, por favor, si no es molestia, impriman todas las papeletas. Imagínense eso como consejo de una misión de observación electoral. Si no fuera tan trágico, sería cómico, pero es muy trágico. La OEA. Si la OEA avaló el fraude gigantesco en Honduras. ¿Ustedes saben lo que es soplar de las actas? Ni los adecos ni los copellanos se atrevieron a tanto. En Honduras, el 65% de las actas fueron alteradas. Y aquí no se puede saber. ¿Cómo se sabe? ¿Cómo hacen? ¿Cuántas? Pregunta, en una mesa electoral X, ¿cuántas papeletas son emitidas por la registraduría y cuántas fotocopiadas? Raya. No se puede saber. No se puede saber. ¿Cuántas papeletas fueron colocadas en una determinada mesa basada en el número de votantes? No se puede saber. ¿Cuántas de las boletas del candidato Gustavo Petro fueron botadas a la basura? No se puede saber. ¿Cómo es posible que el número de votos en blanco superen el número de votos del senador Álvaro Uribe? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en las poblaciones indígenas haya que repetir las elecciones? Porque los votos en blanco superan ampliamente, duplican, parece, los votos del que quedó segundo. Primero, voto en blanco. Segundo, un candidato. ¿Cómo es posible que compren votos y que haya videos por todas las mesas electorales de Colombia, registrándose de manera descarada a la gente, pagando, dándole billetes a las personas a cambio del voto? Ahora lo de comprar votos con billetes falsos, bueno, ya, eso ni siquiera lo voy a comentar. Muchísimas gracias.